Gloriosa Virgen y mártir, Santa Cecilia, modelo de esposa, fidelísima de Jesús, vedme aquí postrado humildemente ante vuestras plantas. Soy un pobre pecador que vengo a implorar vuestra poderosa intercesión ante Jesús, a quien tanto amasteis, suplicándote que me consigas el verdadero arrepentimiento de mis pecados y propósito eficaz de enmienda y una heroica fortaleza para confesar y defender la fe que he profesado. Alcánzame la gracia de vivir y morir con esta fe, como también las gracias especiales que necesito para vivir santamente en mi estado. Escucha y alcánzame mis súplicas, oh Virgen poderosísima, para que merezca gozar un día eternamente de la bienaventuranza. Así sea. Amén. El culto de Santa Cecilia, bajo cuyo nombre fue construida en Roma. Una basílica en el siglo XV se difundió ampliamente a causa del relato de su martirio, en el que se ensalzaba como ejemplo perfectísimo de la mujer cristiana, que abrazó la virginidad y sufrió el martirio por amor a Cristo. Durante más de 2000 años, Santa Cecilia ha sido una de las mártires de la primitiva iglesia, más veneradas por los cristianos. Su nombre figura en el canon de la misa. Las actas de la santa afirman que pertenecía a una familia patricia de Roma que fue educada en el cristianismo. Solía llevar un vestido de tela muy áspera, bajo la túnica propia de su dignidad. Ayunaba varios días por semana y había consagrado a Dios su virginidad, pero su padre, que veía las cosas de modo diferente, la casó con un joven patricio llamado Valeriano. El día de la celebración del matrimonio, en tanto que los músicos tocaban y los invitados se divertían, Cecilia se sentó en un rincón a cantar a Dios en su corazón y a pedirle que le ayudase. Cuando los jóvenes esposos se retiraron a sus habitaciones, Cecilia, armada de todo valor, dijo dulcemente a su esposo: «Tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas, como si fuera yo tu esposa, el ángel enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí». Valeriano replicó: «Muéstramelo. Si es realmente un ángel de Dios, haré lo que me pides». Cecilia le dijo: «Si crees en el Dios vivo y verdadero y recibes el agua del bautismo, verás al ángel». Valeriano accedió y fue a buscar al obispo Urbano, quien se hallaba entre los pobres cerca de la tercera mojonera de la vía Apia. Urbano le acogió con gran gozo. Entonces se acercó un anciano que llevaba un documento en el que estaban escritas las siguientes palabras: «Un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo en nuestros corazones». Urbano preguntó a Valeriano: «¿Crees esto?». Valeriano respondió que sí, y Urbano le confirmó el bautismo. Cuando Valeriano regresó donde estaba Cecilia, vio un ángel de pie junto a ella. El ángel colocó sobre la cabeza de ambos una guirnalda de rosas y lirios. Poco después llegó Tiburcio, el hermano de Valeriano, y los jóvenes esposos le ofrecieron una corona inmortal si renunciaba a los falsos dioses. Tiburcio se mostró incrédulo al principio y preguntó: «¿Quién ha vuelto de más allá de la tumba a hablarnos de esa otra vida?». Cecilia le habló largamente de Jesús. Tiburcio recibió el bautismo y al punto vio muchas maravillas. Desde entonces los dos hermanos se consagraron a la práctica de las buenas obras. Ambos fueron arrestados por haber sepultado los cuerpos de los mártires. Almaquio, el perfecto, ante el cual comparecieron, empezar a interrogarles. Las respuestas de Tiburcio le parecieron desvariados, de loco. Entonces, volviéndose hacia Valeriano, le dijo que espere que él respondiera en una forma más sensata. Valeriano replicó que tanto él como su hermano estaban bajo cuidado del mismo médico, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien les dictaba sus respuestas. Enseguida comparó con cierto detenimiento los gozos del cielo con la de la tierra. Pero Almaquio le ordenó que cesase de disparatar y dijese a la corte si estaba dispuesto a sacrificar a los dioses para obtener la libertad. Tiburcio y Valeriano replicaron juntos: «No, no,
sacrificaremos a los dioses, sino al único Dios, al que diariamente ofrecemos sacrificio. El prefecto les preguntó si su dios se llamaba Júpiter. Valeriano respondió: ciertamente no, Júpiter era un libertino, infame, un criminal y un asesino, según lo confesaban vuestros propios escritores. Valeriano se regocijó al ver que el prefecto los mandaba a azotar, y hablaron en voz alta a los cristianos presentes: cristianos romanos, no permitáis que mis sufrimientos os aparte de la verdad. Permanecer fieles al Dios único, y pisotead los ídolos de madera y de piedra que Almaquio adora, a pesar de aquella perorata. El prefecto tenía aún la intención de concederles un respiro para que reflexionasen, pero aún de sus consejos le dijo que emplearan el tiempo en distribuir sus posesiones entre los pobres, con lo cual impediría que el Estado les confiscase. Así pues fueron condenados a muerte. La ejecución se llevó a cabo en un sitio llamado Pagus Triopius, a 6 kilómetros de Roma. Con ellos murió un cortesano llamado Máximo, el cual, viendo la fortaleza de los mártires, se declaró cristiano. Cecilia sepultó los 3 cadáveres. Después fue llamada para que abjurase de la fe. En vez de abjurar, convirtió a los que la inducían a ofrecer sacrificios. El Papa Urbano fue a visitar en su casa y bautizó a 400 personas, entre las cuales contaba con Gardiano, un patricio, quien estableció en casa de Cecilia una iglesia que Urbano consagró más tarde a la santa. Durante el juicio, el prefecto Almaquio discutió detenidamente con Cecilia. La actitud de la santa le enfureció, pues ésta se reía de él en su cara y le atrapó con sus propios argumentos. Finalmente, Almaquio la condenó a morir sofocada en el baño de su casa. Pero, por más que los guardias pusieron en el horno una cantidad mayor de leña, Cecilia pasó en el baño un día y una noche sin recibir daño alguno. Entonces el prefecto envió a un soldado a decapitarla. El verdugo descargó 3 veces la espada sobre su cuello y la dejó tirada en el suelo. Cecilia pasó 3 días entre la vida y la muerte. En ese tiempo, los cristianos acudieron a visitar un gran número. La santa legó su casa a Urbano y le confió el cuidado de sus servidores. Fue sepultada junto a la cripta pontífica en la catatumba de San Calixto. Esta historia, tan conocida que los cristianos han repetido con cariño durante muchos siglos, data aproximadamente de fines del siglo V, pero desgraciadamente no podemos considerarla como verídica ni fundada en documentos auténticos. Tenemos que reconocer lo único que sabemos con certeza sobre San Valeriano y San Tiburcio es que fueron realmente martirizados, que fueron sepultados en el cementerio de Pretextato y que su fiesta se celebra el 14 de abril. La razón original del culto de Santa Cecilia fue que estaba sepultada en un sitio de honor por haber fundado una iglesia. El título Cecilia. Por lo demás, no sabemos exactamente cuándo vivió, ya que los especialistas sitúan el martirio entre el año 177 de Rossi y la mitad del siglo IV Gelner. Papa San Pascual, el primero, año 817 al 824, trasladó las presuntas reliquias de Santa Cecilia junto con los 2 santos, Tiburcio y Valeriano y Máximo, a la iglesia de Santa Cecilia en Trastevere. Las reliquias de la santa habían sido descubiertas gracias a un sueño, no en el cementerio de Calixto, sino en el cementerio de Pretextato en 1599. El cardenal Esfondrat restauró la iglesia en honor a la santa en Trastevere y volvió a enterrar las reliquias de los 4 mártires. Según se dice, el cuerpo de Santa Cecilia estaba incorrupto y entero, por más que el Papa Pascual había separado la cabeza del cuerpo, ya que entre los años 847 y 855 la cabeza de Santa Cecilia formaba parte de las reliquias de los 4 santos coronados. Se cuenta que en 1599 se permitió ver el cuerpo de Santa Cecilia a un escultor moderna, quien esculpió la estatua del tamaño natural, muy real y conmovedora.
No estaba de espaldas como un cadáver en la tumba, dijo más tarde el artista, sino recostada a un lado derecho, como si estuviera en la cama con las piernas un poco encogidas, en la actitud de una persona que duerme. La estatua se halla actualmente en la iglesia de Santa Cecilia bajo el altar próximo al sitio en el que se vea sepultado nuevamente el cuerpo en un féretro de plata. Sobre el pedestal de la estatua puso el escultor la siguiente inscripción: He aquí a Cecilia, Virgen, a quien yo vi incorrupta en el sepulcro. Esculpí para vosotros en mármol esta imagen de la santa en la postura en que la vi. De Rossi determinó el sitio en que la santa había estado originalmente sepultada en el cementerio de Calixto, y se colocó en el nicho una réplica de la estatua de Maderna. Sin embargo, el Papa Delehaye y otros autores opinan que no existen pruebas suficientes de que en 1599 se haya encontrado entero el cuerpo de la santa, en la forma en que se esculpió Maderna. En efecto, Delehaye y Dom Quantin subrayan las contradicciones que hay en los relatos del descubrimiento que no dejaron Baronio y Bosio, contemporáneo de los hechos. Por otra parte, en el periodo inmediatamente posterior a las persecuciones, no se hace mención de ningún mártir romano llamada Cecilia. Su nombre no figura en los poemas de Dámaso Prudencio, ni en los escritos de Jerónimo y Ambrosio, ni en la Depositio Martyrium del siglo IV. Finalmente, la iglesia que se llamó más tarde Títulos Sanctae Cecilia se llamaba originalmente Títulos Cecilia, es decir, fundada por una dama llamada Cecilia. Santa Cecilia es muy conocida en la actualidad por ser patrona de los músicos. Sus actas cuentan que el día de su martirio, en tanto que los músicos tocaban, Cecilia cantaba a Dios en su corazón. Al fin de la Edad Media empezó a representarse a Santa Cecilia tocando el órgano y cantando.